Málaga. Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga, de Es Radio, en este caso, bueno, pues con nuestro debate político de los martes y, en fin, en esta ocasión, pues en clave Marbella, y para ello contamos en el estudio con nuestros invitados, a los cuales les voy a presentar y voy a ir en el sentido de las agujas del reloj. En primer lugar, bueno, pues tengo aquí a mi izquierda a Manuel Osorio, portavoz de Opción Sanpedreña en ese Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manolo, ¿bien? Un momentito que te voy a abrir micro. Vamos ahora, allá. ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Muy bien, pues también tenemos a Victoria Morales, la coordinadora local de Izquierda Unida, allí también en Marbella. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Muy buenas Encantada tardes de estar aquí otra vez. Y bueno, pues tenemos un nuevo invitado también en el estudio. Tenemos a José Ignacio Macías del Partido Socialista. Por fin podemos contar con los socialistas en esta tertulia. Nos ha costado lo nuestro, pero lo hemos conseguido, así que... Bueno, estamos un poquito agobiados de trabajo, pero en fin, yo encantado de estar aquí con vosotros. Lo sabemos, los compañeros también están así, pero ya digo, hemos tenido suerte de contactar con José L. González y que nos hiciera el favor, por fin, de contar con el Partido Socialista. Nos alegramos de ello. En todo caso, también tenemos en el estudio a Eugenio Moltó, portavoz de Vox en ese consistorio marbellí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enrique, muy bien, gracias por vuestra invitación, como siempre. Muy bien, pues nada, vamos a hablar... Bienvenido aquí al señor Macías. Por supuesto, le damos Muchas la gracias. bienvenida. Y tenemos también al otro lado del teléfono, esta vez entra por teléfono mi tocayo, Enrique Rodríguez, portavoz del Partido Popular en ese Ayuntamiento de Marbella. Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, siento no haberos podido acompañar presencialmente, pero bueno, saludo a ti y a todos los compañeros también que están ahí en el estudio. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con los temas que tenemos pendientes, que luego nos cuesta acabarlos, porque son bastantes, siempre son bastantes. Y en primer caso, bueno, pues vamos a hablar de ese rifirrafe un poco que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista, con el Gobierno en todo caso. Ellos denuncian, ¿no?, que lo que recauda el Gobierno de España a través de esa AP7, a través del peaje, bueno, pues equivaldría pues a cerca de 30 millones de euros, y eso es lo que se recaudó en el último año. Y bueno, pues que no se bonifica la autopista de peaje en la misma proporción. Se ha anunciado 1 millón de bonificación, que equivaldría pues a 8 céntimos por trayecto. Y bueno, pues en todo caso, el Gobierno, representado por el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, dice que bueno, que el Partido Popular sobre esta cuestión presentó un informe con datos erróneos o falsos, y defiende que los malagueños se ahorraron 4 millones de euros, poco más de 4 millones en 2023 con bonificaciones del peaje. Así que bueno, vamos a empezar, si os parece, pues por Enrique, que está al otro lado del teléfono. Siempre es más complicado. Muy buenas tardes, Enrique, adelante. Pues bueno, si no, lo que veníamos a denunciar desde el Partido Popular, ya sabemos que clama al cielo la necesidad de liberalizar el peaje, que incluso en el Pleno lo hemos debatido en muchas ocasiones, incluso muchas de ellas por unanimidad, pero bueno, los últimos datos sí que ya los datos y la forma en la que ha reaccionado el Gobierno nos parece preocupante, ¿no? Porque enterarnos que cada año no solo el Gobierno ya no es que no bonifique, no solo que no liberaliza el peaje, sino que utiliza el peaje de la Costa del Sol para cada año ingresar más de 30 millones de euros a través de impuestos, pues nos parece que como mínimo cuando no quieren hacer bonificaciones, como mínimo cuando no quieren hacer liberalizaciones, lo que no pueden hacer es reírse de nosotros, recaudar 30 y ofrecernos devolver en forma de bonificaciones 1 millón. Porque lo que dice el subdelegado de Manuel ha acertado. Vende las bonificaciones que han existido toda la vida, que son bonificaciones como la de todos los peajes, no lo vende como algo extraordinario, pero lo cierto es que no es lo mismo que sí que le han dado otros territorios, porque hay muchos territorios de España donde tienen un nivel de bonificaciones que incluso superan, como es el caso de Galicia, el 50%, o el caso de Alicante, que es la bonificación del 100%, y por eso lo que hemos exigido es que en este caso a la Costa del Sol le den el mismo trato y que por lo menos no utilicen el peaje
como recaudación constante, que es lo que hacen con estos 30 millones, porque el dato es que en todo lo que va desde que está la concesión del peaje, desde el año 99, se han ingresado más de 384 millones de euros en impuestos. Y esto implica que ha ganado más el Estado con la autopista a través de impuestos que lo hizo la misma empresa que invirtió para construir. Es decir, que el principal explotador de la autopista no es la concesionaria, es el gobierno. Bueno, pues si os parece, vamos a ir dando paso, en todo caso, en el sentido de la aguja del reloj. Vamos con Manuel Osorio. Adelante, Manuel. Bueno, que me parece perfecto, sí es verdad. Tú empiezas a arrojar esos datos, ves esos datos y te pones a analizarlo y te llama muchísimo la atención, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en lo mismo. El movimiento se demuestra andando, la autopista lleva ya muchísimos años y aquí cuando se ha querido liberalizar la autopista, aprovechar o beneficiar a empresas, como hablaba yo alguna vez en el Pleno, que siempre que traíamos esto es un tema recurrente, la liberación de la autopista, el tema de la liberación del peaje, bonificaciones, ayudas, llámale como tú quieras. Pero cuando estuvo el Partido Popular en el gobierno, hablo así un poco de memoria, quiero recordar que fueron cientos de millones los que dio a las grandes empresas, a Zacir, a todos los que habían hecho todo el cordón de Madrid. ¿Por qué? Pues porque dijeron que esas empresas, esas autopistas no eran autopistas rentables y que las entregaban, que se quedaban con ellas. Bueno, pues ¿por qué no se le dio solución en aquellos momentos aquí? Pues también en aquellos momentos Opción Sanpereña desde el minuto 1 siempre dijo que aquel colapso de la A7 llevaba y pasaba por liberar la autopista, por hacerlo de forma parcial, llámese a camiones, a profesionales, para liberar, para quitarle más la carga. Es decir, se daban muchísimas soluciones que también estando ellos en el gobierno las podían haber tomado. ¿La hicieron? No. ¿La está haciendo el Partido Socialista? No. El movimiento se demuestra andando. Entonces, cuando estamos ahí, es cuando tenemos que demostrar todo lo que estamos diciendo ahora. Es decir, que es cierto, que es indignante que recauden 30 millones de euros encima por todos estos impuestos, que no revierte nada, que encima te dan miseria, te dan migajas, pues sí. Pero cuando estabas aquí, tenías que haberlo demostrado y no lo hiciste. Así que el mismo fallo han tenido uno que otro. Bueno, vamos a dar la palabra a Victoria Morales. Adelante. Sí, bueno, ya comentamos, ¿no?, en la anterior tertulia en referencia al problema del colapso que existe en nuestra costa, el tránsito de vehículos, la dificultad de trasladarse de un lado a otro, es un problema muy preocupante, muy preocupante para los trabajadores, las trabajadoras, para los turistas, ¿no? El sufrimiento que supone tener que utilizar más de media hora, tanto de ida como de vuelta, por los atascos continuos que vivimos. También hablábamos, y desde Izquierda Unida lo dijimos la otra vez y lo volvemos a reiterar, y Manolo lo apuntaba aquí, que efectivamente el modelo de la concesión y de la privatización de la autopista AP7 pues no difiere del modelo del Partido Popular y del Partido Socialista. Esa es una realidad y al final es un modelo que efectivamente lo que corroboran los datos que denuncia el Partido Popular es un beneficio absolutamente obsceno. O sea, es un beneficio absolutamente obsceno. No tiene razón de ser la pila de millones que se está llevando la concesión cuando ese servicio debería de ser absolutamente público. Nosotras lo venimos denunciando desde 2006, que es urgente y necesaria la liberalización del peaje. Y porque además los datos lo demuestran, al final se están embolsando una cantidad ingente de dinero, es una concesión privada, cuando ese uso y esa inversión debería haber sido pública y estaría entrando directamente en el uso y en la inversión para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y las bonificaciones que se ofrecen, nosotros consideramos que si no se retira la concesión, porque nosotros consideramos que
habría que estudiar fórmulas para retirar la concesión y liberalizarla, valorar económicamente. Hay que poner los números sobre la mesa con estos números y estos beneficios. Si no es así, por supuesto que las bonificaciones tienen que ser muchísimo más ambiciosas, muchísimo más directas y que permita desahogar el colapso de forma inminente de la A7. Probablemente sería más barato que hacer el tren litoral, así que vendría muy bien, ¿no? Así que más barato y tardaría mucho menos en bueno, hacerse, porque habría puede ser que algo... sentar a ver los números de forma seria y entre todos y todas pensar que si efectivamente esa inversión para revertir la concesión al final a futuro va a ser una solución a largo plazo. Bueno, vamos con José Ignacio también por alusiones. Bueno, vamos a ver. Vaya por delante que a nosotros nos encantaría poder liberalizar el peaje de la AP7. O sea, no tenemos el menor interés en que siga siendo una autopista de pago. Ahora, hay una serie de datos que son incontestables. No es una autopista pública, es una autopista privada. Y una autopista privada es una autopista que va a seguir siendo privada hasta el año 2046. Cuando llegue el año 2046 la podremos liberar sin ningún problema. Pero hay que esperar hasta entonces. Antes se podría hacer si se negociara, quizás. Claro. Se podría, sí. Claro. Pero costaría un dineral. Claro. El coste de revertir la concesión, lo que es al final expropiar la concesión, serían 2.000 millones de euros, que es mucho dinero. Con 2.000 millones de euros se podría aumentar en 1/3 todo el personal. ¿Qué has dicho esa cifra? Yo es que me ha venido a la cabeza inmediatamente que María Jesús Montero dijo que de 2.000 millones en un presupuesto eso no es nada, chiqui. No, bueno, vamos. Eso dijo, yo no lo he dicho. Mucho o poco, eso depende de con en qué un presupuesto dijo que 2.000 millones no es nada, chiqui. De con qué lo compares. Vamos a ver, con 2.000 millones de euros sería posible aumentar la plantilla del SAS en 1/3 durante un año. Cosas que nos hacen bastante falta. De todas formas, eso es una competencia nacional, el tema del peaje, y el tema del SAS es competencia autonómica. Es por poner un ejemplo vale. de cosas que se pueden hacer con 2.000 millones de euros. Entonces, no podemos perder de vista que en este momento sigue existiendo una alternativa a la autopista, que es evidentemente la autovía, que sí, que es incómoda, que hay atascos, que todos querríamos poder ir, digamos, despejados por la autopista, pero no deja de ser una cuestión de comodidad. Pero no se podrían hacer cosas intermedias, lo decía antes Manolo Osorio, claro, y además yo lo secundo. Claro es decir, sí. Se puede, por ejemplo, que el tráfico pesado, el transporte público, VTCs, etcétera, autobuses, todo eso que circulara por la autopista de peaje, de esa manera se libere y yo le haría esa A7, esa antigua Nacional 340. Naturalmente, y añado añado otra cosa, también se podrían hacer los carriles de aceleración y deceleración que necesita la A7 para ser considerada una autovía, porque realmente sigue siendo una nacional del año de María Castaña. Esa es la verdad. Y la pregunta sería también, ¿qué nos cuesta el no liberarla? 2.000 millones. ¿Qué tiempo amortizaríamos eso? Pues sería a lo mejor hasta impresionante saberlo. De eso hemos venido hablando en cuestión distintos de muy modelos. poco, lo amortizas y se acabó. Claro. Entonces, esa sería la gran pregunta. Perdón porque... José Ignacio, disculpa. Y ahora vamos con vamos a ver. Lo que se puede hacer es lo que ha hecho Javier Salas. Es decir, se puede bonificar. Y se podrá bonificar quizá mejor. Y cuando tengamos un poquito más de dinero podremos bonificar a lo mejor con mejores cifras. Desde luego las que él ha dado no son ¿Y 85 millones a la AP9 gallega? Es una autopista pública. Esa se puede. Será igual, ¿no, Ignacio? Será igual bonificar. No. Si pones dinero en un presupuesto para bonificar, te da igual bonificar una pública que una privada, pero en este caso la que es pública 100% no es la de Galicia, es la de Alicante, que está bonificada al 100%. Claro. Lo que no es normal es que aquí recaude el gobierno 30 millones de euros y quiera devolverlo 1. Ahora van a mejorar las bonificaciones. Yo creo que es insostenible ya y además yo creo que es falta de sensibilidad, porque como se está explicando, parece que es que no sois ni conocedores del problema que tienen nuestras carreteras. Es que por la carretera de abajo, por la antigua Nacional 340, es que ya es insostenible. Es que ya en los peajes hay caravana también del número de personas que tienen que pasar. Es que recordemos que el peaje ha tenido que ser ampliado de la demanda que tiene, porque ya nadie que quiera llegar a tiempo al trabajo
Nadie que tenga que desplazarse a otro municipio para algo que tenga una hora se atreve a cogerla de abajo, porque te puedes encontrar atrapado en 15 minutos de retenciones o en 3 horas si hay un accidente. Es que ya la de abajo es totalmente insostenible. Ahora, yo no entiendo por qué el gobierno no lo afronta. aún así, poco me parece el canon de concesión que recauda el gobierno. Es decir, con la pecha de millones que se lleva la empresa, pues yo también efectivamente creo que poco es el canon que se le exige. Bueno, es decir, Enrique, yo creo que llegará un momento en que si aquí todo el mundo interrumpe, yo también lo haré, ¿eh? Un momento. Sí, o vamos por orden o aquí metemos baza todo. Vamos por orden, no os preocupéis. No, voy a no intentar llevamos 20 minutos todavía no he abierto la boca. Voy a intentar recuperar ese dato que apuntaba Victoria mientras Eugenio puede tomar el uso de la palabra, y os voy a pedir que no le cortéis en su alocución, porque si no, se va a enfadar conmigo. No me enfado, es que claro, hoy Era encima broma, somos 5 Eugenio. en vez de 4, Sí. y hoy hemos conseguido que Osorio hable un poquito menos, pues oye, tenemos un invitado más. Está moderado. Bien, bueno, a ver, toda la historia procede de lo que venía, el señor Salas ha dicho, ¿no? De las bonificaciones. Pues yo vengo desde San Pedro, he cogido 2 peajes, uno me ha costado 2,15, el otro me ha costado 5,50, 7,65, en la época barata, ¿eh? Cuando llegue la Semana Santa, la semana que viene, ya será mucho más. Pero he tenido la precaución de entrar en la página web de la propia autopista con lo de las bonificaciones. Y claro, dice, el 5% te lo bonifican del pase 1 al 15. Es decir, los 10 primeros pases no te bonifican nada. Del 16 al 20 te bonifican el 10, del 21 al 25 el 20. Es decir, para ese 50% de bonificación que han dicho públicamente, tienes en un mismo mes que ir más de 36 veces al paso de la autopista. Con lo cual, si hace números grandes, los macronúmeros, los admite todo, efectivamente. Ahí podéis discutir los millones y serán ciertos. Pero lo que es cierto es que para el que paga la autopista, hasta que no pasa por lo menos 11 veces, no tiene ningún tipo de descuento. Yo lo conozco porque lo he padecido durante un tiempo. Entonces, esos descuentos vienen al final de mes. Si has pasado ya 35 veces, pues 0,0 céntimos. Es decir, que al individuo es poco lo que le bonifica. Y una cifra que ha dicho aquí el señor Macías muy interesante, 2.000 millones. Hemos hablado en esta tertulia otras veces que 3.000 millones era lo que valía traer el litoral, porque el liberar la autovía o la autopista es una solución, o puede ser una solución parcial, pero no de hecho acaba de decir Quique por el teléfono que ya hay cola incluso en la propia autopista, incluso pagando. Es decir, que el problema no se resuelve solo con eso. Hay que hacer otras alternativas. Qué gran ejemplo nos está dando la carretera de Ronda. Ahora mismo el problema que nos ha generado que se cae un trocito de un puente. Si no tenemos vías alternativas, no vamos a ningún lado. Y yo esos 2.000, arruinándole un poquito más, esos 1.000 millones más, que en muchas ocasiones se gastan en cosas que no deberían gastarse, por ejemplo, en tener 109 parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, que tienen también su coste, pues tendríamos un tren litoral. Y sería una solución alternativa. Yo quería dar unas cifras, ya que Victoria comentaba la millonada que gana la empresa concesionaria de esa autopista AP7. Bueno, pues parece ser que el beneficio neto para esa empresa se sitúa en 355 millones desde el año 1999, pero por parte del Estado se habría recaudado en concepto de IVA y en concepto de impuesto de sociedades un total de 384, es decir, que el Estado ha ganado un poquito más, ha ganado 30 millones más, bueno, va a ganar todo el mundo tiene que ganar. Hombre, una empresa concesionaria no va a hacer nada si no gana dinero. 355 millones ya me parece, no me parece poca cosa. Lo que se trata es que el usuario no le cueste tanto pasar por ahí. Totalmente, sí, pero bueno, en todo caso quiero decir que el Estado también ha ganado dinero, pero bonifica poco o nada, ¿no? O casi nada, vamos a decir. Bueno, pues como veo que si no se nos va el tiempo y Eugenio además me corrige y con razón además, porque es cierto, es que nos enrollamos de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con otro tema, si os parece, porque el tema de la autopista, bueno, pues lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando, por supuesto, en más programas. Y en este caso, bueno, pues el Partido Socialista vuelve a pedir medidas para regular los pisos turísticos en Marbella.
y reiteran esta petición, bueno, tras el nuevo decreto de la Junta de Andalucía de medidas urgentes sobre vivienda. Y bueno, pues en todo caso la alcaldesa dijo que ya no iba a tomar más determinaciones más allá de la de que no se pudieran usar pues los bajos comerciales, ¿no? Como pisos turísticos. Y bueno, yo en este caso pues me gustaría saber si vosotros proponéis otras medidas similares. Luego ahora le damos la palabra a José Ignacio y empezamos otra vez de nuevo por orden con nuestro compañero aquí presente, en fin, nuestro representante de OSP, con Manuel Osorio. En relación a este tema, yo creo que es un tema muy, muy peliagudo, pero es un tema que ha existido, el tema de la vivienda turística y el tema de los alquileres. Yo recuerdo en un San Pedro alquilar la gente exclusivamente para profesores y tal, o para personas que lo utilizaban durante ciertos meses para después tenerlo liberalizado en el verano y hacer ese tipo de alquileres. No estaba tan profesionalizado, de una forma tan marcada como es actualmente, pero yo recuerdo siempre esa historia. Yo creo que el problema no pasa por ahí. Yo creo que el problema no es de los pisos turísticos. Los pisos turísticos, cuando te pones a ver información, eso representa sobre la presión un 1%, un porcentaje muy, muy bajo sobre lo que es el problema de la vivienda. El problema de la vivienda es que para nosotros hacer un desarrollo se necesita, y más en esta santa casa, yo digo en esta santa casa, no quiero emplear tampoco palabras gruesas, en este santo ayuntamiento, pues se necesita 10, 15 o 20 años, es decir, que para sacar una licencia para hacer desarrollo. Ahora no hemos tenido un problema grave y una urgencia grave con el tema, por ejemplo, que hemos vivido hace muy pocos años, el tema de la pandemia. No se tomaron medidas drásticas ante problemas drásticos. No hay esto así, pues hágase, libere ese suelo, acórtese los procedimientos para esos desarrollos necesarios para crear vivienda pública en régimen de compra, en régimen de alquiler. Y lo que por supuesto no estoy de acuerdo es tampoco con ese decreto 125 de la Junta de Andalucía, donde está diciendo que tú ahora mismo para acceder a una vivienda pública tú puedes llegar, o el IPREM puede llegar hasta el 5,5%. Madre de Cristo, le estamos regalando la vivienda pública también a la gente que tiene dinero, a la gente que el 5,5% del IPREM. Estamos hablando de que cobre una persona 3.300 euros, 6%, sí, son 3.300, 3.600 euros al mes. Eso me parece una pasada. Ese tiene que irse al mercado libre y ya está. Hombre, totalmente, yo creo que totalmente. Si tú ahora mismo, mira, ya me parece ofensivo que a la señora Muñoz aquí en el ayuntamiento presuma de que va a lanzar vivienda pública con esos números. Me parece ofensivo. Y que, claro, tú vendes el suelo, que es lo que siempre veníamos diciendo. Si tú vendes el suelo, ya le estás complicando la vida a la persona que va a acceder a la vivienda pública. Y tú lanzas un piso de los más baratos a 180, 190.000 euros, lo dice como un logro, claro. Si es que no. Y hablo yo por mí, los que tenemos un buen sueldo, y lo digo así abiertamente, pues podríamos acceder a eso, pues con posibilidades sí. Pero para una persona que cobra menos de 1.000 euros, ¿qué estás hablando? Eso es una pasada. Eso me parece algo ofensivo. Y si ya te vas de ahí para arriba, que te dice que después los de San Pedro, la zona sur de San Pedro, te van a costar 235, 240. Si te meten en Arroyo Palomera, 300 y pico mil euros, nos estás tomando el pelo, le estás quitando la posibilidad a gente de desarrollar vivienda pública. Eso es una tomadura de pelo lo que están haciendo. Y también me vuelvo a remitir, igual que lo que hice anteriormente con las políticas del Partido Popular, las políticas del Partido Socialista. Aquí hay que liberar suelo, hay que hacer los procedimientos muchísimo más rápido para que ese suelo se puedan desarrollar con muchísima más rapidez, lograr subvenciones y lograr esos trabajos público-privado que entre unos y otros se puedan desarrollar y realmente darle salida. Pero tú hacer viviendas en alquiler a 400 o 500 euros, no más, y después unos pisos que puedan costar 130, 140.000, con ayudas también y subvenciones, y no cobrando el suelo como se está haciendo aquí en Marbella. Y así corto para que el señor Moltó pueda intervenir también. En todo caso, yo creo que cuando un ayuntamiento tiene suelo, puede hacer dos cosas, y cuando un suelo, por ejemplo, es cotizado al alza, es decir, un suelo, por ejemplo, que está
en fin, un suelo que lo puedes vender caro, está bien venderlo caro y luego, por ejemplo, las parcelas que vas a vender baratas, pues no venderlas, es decir, cederlas en todo caso. Y luego ese dinero, bueno, destinarlo a VPO. Creo que puede ser una Pero es que también solución. pero Enrique, también, discúlpame, ya puntualizo con esto, pero si tú tienes un suelo que puede ser caro y tal, permútalo por otro que tengas a lo mejor en un sitio que pueda ser en un sitio más asequible, en sitios mejores, y tú puedas, bueno, pues hacer esos desarrollos de vivienda pública en régimen de alquiler y en venta en un precio razonable. Bueno, y Victoria. simplemente apuntando a lo que habéis dicho, bueno, y si es un suelo cotizado y caro, ¿por qué no se puede utilizar para vivienda pública? ¿O es que la clase trabajadora tiene que ir a las Hombre, porque peores zonas? No. Entiendo que el ayuntamiento se tiene que financiar. Ya, pero- Se tiene que financiar y, por ejemplo, que puedes usar ese dinero que lo sacas al mercado, lo puedes coger y lo puedes reutilizar en la construcción de VPO, de vivienda Ya, social pero gratuita. vamos a ver, es Hombre, una cuestión. no vas a poner en un barrio residencial un VPO. No, Bueno, no le ¿por veo qué yo. no? Bueno, un barrio ¿Por qué residencial, no? bueno, no Vamos lo sé. a ver, yo creo que te el cunde derecho menos- al acceso a la vivienda sí, pero porque asequible- te cunde menos. Al final, tú puedes Pero- vender algo muy caro Bueno. y destinarlo en zonas donde es más barato para que haya más personas Bueno, porque- que lleguen a ese acceso de VPO. Porque, Creo. porque sí, bueno, es una percepción y la mía es distinta y es que efectivamente, por supuesto, que nosotros creemos que un barrio residencial y de alto coste también es merecedor de tener vivienda pública y poder residir allí. Esa es nuestra opinión. En el sentido de la vivienda de uso turístico, que es lo que trasladas aquí, desde luego ya existen datos de dos cuestiones que efectivamente están condicionando el precio para el acceso a la vivienda y ya son innegables. Una de ellas es el volumen de viviendas de uso turístico que hemos abordado en muchas ocasiones, que están de manera regular, pero a esto se suma las 43.000 viviendas que se están dando de uso turístico que no están reguladas en toda la provincia de Málaga. Un dato que ha hecho la investigación el Ministerio de Consumo y ha trasladado a la Junta de Andalucía para que se tomen medidas en este sentido. Entonces, claro, existen dos condicionantes, es decir, las viviendas de uso turístico reguladas, pero un gran volumen que efectivamente no están reguladas, con lo cual existe un gran condicionante. Y el propio informe, porque voy a hablar solamente de las viviendas de uso turístico, que es lo que estamos hablando, el propio informe de la UMA, además, habla de posibilidades de intervención en este sentido para darle solución parcial, que estoy de acuerdo con Manolo en luego el condicionante de la vivienda pública pura y dura. Una de ellas que pone en el propio informe es ese control municipal de las viviendas turísticas y esa zonificación de las viviendas de uso turístico que se están dando para poder ver en qué zonas están tensionadas o no y así poder dar cumplimiento a la normativa estatal para intentar que no colapsen el mercado de la vivienda. Eso en relación a las medidas que la propia Universidad de Málaga pone, que efectivamente, como decía aquí, parece ser que esta parte o la alcaldesa no se la ha leído, no le interesaba cuando hizo el relato del propio informe y pone medidas claras, transparentes, contundentes, posibles, viables, para ir buscando esa pata de solución sobre las viviendas de uso turístico. Y luego, pues si queréis, si nos da tiempo, hablamos de la vivienda pública. Le vamos a pasar la palabra a José Ignacio. Nos gustaría saber cuál es exactamente la propuesta del Partido Socialista. No sé si lo que yo he comentado te ha parecido razonable o no. Vamos a ver. Bueno, un momento. Vamos a ver. En ese estudio, para empezar, en ese estudio que ha mencionado Victoria, de la Universidad de Málaga, una de las cosas que dice es que en una población que tiene más de un 10% de viviendas turísticas, el alquiler de las viviendas residenciales sube un 30%. Entonces, evidentemente, el problema de la vivienda turística no es el único problema que tiene la vivienda en Andalucía y en España, pero es uno de los problemas que tiene y es un problema que hay que resolver de alguna manera, que pasa naturalmente por una regulación de las viviendas turísticas, porque las viviendas turísticas en un municipio como Marbella, que es un municipio turístico, que es un municipio que además
aspira a la excelencia en materia de turismo, no puede permitirse el lujo de que en cualquier cuchitril se cree una vivienda turística. ¿Quieres dedicarte a la vivienda turística? Muy bien, construye para vivienda turística y vende para vivienda turística, que tenga el nivel que tiene que tener para estar en Marbella. Vamos a ver. Las soluciones que me habéis planteado tienen un pequeño problema, y es que la ley del suelo no las permite. O sea, tú no puedes coger el suelo, venderlo, especular con él, aunque sea con la mejor intención del mundo, para poder tener 10 parcelas más baratas. No, todo el suelo que tienen los ayuntamientos, que reciben a través de las cesiones de suelo que se dan cuando se hace una edificación, todo ese suelo tiene que ir necesariamente a la construcción de vivienda de protección oficial o vivienda pública. Con alguna pequeña excepción, por ejemplo, pues para mejorar un barrio o algo por el estilo se podría. Pero ¿qué es lo que está pasando en Marbella? Que el ayuntamiento necesita dinero. Y entonces, ¿cómo consigue el dinero? Vende el suelo, saca a subasta ese suelo, se construyen viviendas, bien sea para alquiler o bien sea para residir en ellas. Se sacan al mercado, como tienen un precio desquiciado, no las compra nadie, y entonces se vuelven a sacar, pero ya a precio de mercado, simplemente. Y con eso el ayuntamiento está haciendo caja, porque como el ayuntamiento tiene un plan de ajuste, necesita sacar dinero, y lo han reconocido explícitamente. Pero se están saltando el fin que tiene per se el suelo municipal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros lo que proponemos es sencillamente que de ninguna manera se pueda vender ese suelo. Que ese suelo se le ceda al promotor para que el promotor construya y por ejemplo, tenga un uso de una vivienda que a lo mejor sea de por 50 años, por 60 años, eso se podría discutir. Pero que el suelo no sea un factor que determine el precio de la vivienda. Claro. Y es que precisamente es el factor más caro. Esa es la solución que nosotros tenemos. Yo lo que pienso es que con la venta de ese suelo se podría subvencionar, digamos, la vivienda pública en suelos más económicos. Eso es lo que planteaba yo. Ya, y que cundirían, y a lo mejor, bueno, no sé, ¿la ley no se puede reformar o qué? Se podría, sí, pero de momento la ley dice eso. Bueno, pues nada, tenemos que aguantarnos. Eugenio. Esa es la clave, la liberalización del suelo. Habrá que cambiar las leyes. Vamos a ver, Marbella efectivamente, como ha dicho el señor Macías, es un municipio turístico, por tanto, nuestra gran actividad es el turismo y todo lo relacionado con atender a los turistas, eso es de cajón. Las viviendas que se ponen en alquiler turístico son viviendas privadas que tienen dueños y son los que determinan lo que hacer con su vivienda. Efectivamente hay que regular, que como ha dicho también Macías, no sea un cuchitrín, hay que regular, hay que establecer una regulación pero no en el sentido de limitar el número, porque el dueño puede dedicarse a lo que quiera, sino que cumple unas determinadas normas, de espacio, de higiene, de lo que sea. Y en ese sentido es fundamental. ¿Qué es lo que andamos diciendo me he perdido? Paso la palabra porque me he perdido lo que quería decir. Bueno, básicamente, que lo que no se puede es limitar, que hay que hacer una regulación, pero que lo que no se puede limitar es el uso, sino que lo que hay que regular, ya he llegado a donde me había perdido, que el que tiene una actividad tiene que pagar sus impuestos. Es la que me faltaba la tercera parte del banco. Es decir, si es una actividad económica, pues como el que tiene un restaurante o como el que tiene un hotel. Las 43.000 viviendas provinciales que no están ni siquiera reguladas. Lo que no se le puede imponer a la gente es lo que tiene que hacer con su propiedad privada. Son ilegales. Claro. Es que están usted tiene una propiedad privada y la quiere utilizar una actividad económica, pues pague sus impuestos, pero, por supuesto. Pero que lo haga con una regulación. Y como si fuera un negocio. Claro, claro, por eso no puede, exacto. Pero hay no que limitar por cuestiones de en esta zona tensionada no puede ser. No, mire usted, la regulación tiene que ser cumplir determinadas características y pagar sus impuestos. Pues ya está, porque tiene un restaurante. Bueno, vamos a darle la palabra a Enrique Rodríguez, al portavoz del PP. ¿Qué tal, Enrique? Vamos. Bueno, yo creo que el tema de la vivienda es una de las... Y ayer creo también que salían los indicadores de la Diputación, ¿no? Que ahora mismo es la principal preocupación que tienen los malagueños en toda la provincia. Pero es que este fin de semana hemos visto cómo
salían ciudadanos de todas las provincias de España, de todas las comunidades autónomas, a manifestarse. Y lo hacían vecinos de municipios donde hay vivienda turística, pero lo hacían también vecinos de municipios donde no hay turismo, donde no hay vivienda turística. Por lo cual lo que podemos es llegar a una conclusión, creo yo, que es que por lo menos el único problema que ahora mismo tiene la vivienda y el acceso a la vivienda, especialmente de un colectivo, como pueden ser los jóvenes, de las familias, no es la vivienda turística, porque si no, no sería un problema común a todos los barrios, si me permitís, a todas las ciudades y a todas las comunidades autónomas, sino que es un problema mucho mayor. Y es uno de los problemas de la vivienda, del acceso a la vivienda. Es uno de los problemas, ¿no? Lo que estamos hablando aquí, efectivamente. Exacto, es uno de ellos. Uno de ellos, pero Exacto. no es el principal. Yo creo que el principal, como bien se ha dicho, es la falta de oferta que hay. Yo ahí coincido totalmente con Manuel Osorio, ¿no? Yo creo que igual que en la pandemia hubo unas normas extraordinarias para poder agilizar algunos procedimientos, lo mismo se debería hacer ahora mismo con una crisis tan importante como es la de la vivienda. ¿Qué hacemos? Pues cada uno, yo creo, cada una de las administraciones que haga lo que pueda, pero en este caso, ¿a quién echamos en falta? Pues echamos en falta al mismo de siempre, echamos en falta al Gobierno de España, echamos en falta a Pedro Sánchez y sobre todo echamos en falta esas 184.000 viviendas que nos llevan prometiendo, porque cuando hablamos de Junta de Andalucía, pues la Junta de Andalucía no solo está poniendo recursos que están posibilitando, como es por ejemplo la construcción de esas 18 viviendas que más de ellas se están haciendo en alquiler para jóvenes, pero es que también acaba de cambiar un decreto, acaba de cambiar la normativa andaluza para precisamente que el suelo que tienen los ayuntamientos en materia de equipamiento puedan ser destinados a vivienda y a soluciones habitacionales, bueno, pues temporales en régimen de alquiler. Pues ya ha habido un cambio normativo. ¿Qué hacemos los ayuntamientos? Pues lo primero es que el tema de la vivienda turística, el Ayuntamiento de Marbella no lo aborda con seriedad ahora. Lo lleva abordando con seriedad muchos años y por eso cada 2, cada 3 años, cada 4 hace un estudio con un organismo que yo creo que es lo suficientemente reputado, como es la Universidad de Málaga. Los estudios están bien, pero darles cumplimiento mejor que mejor. Este estudio y sacamos unas conclusiones. Y las conclusiones, bueno, pues se analizan, se toman medidas, pero sobre todo, por ejemplo, ahora mismo estamos con la construcción en Marbella, en el municipio, por parte del ayuntamiento, y diría que casi a pulmón, de 200 viviendas que se están ejecutando. 84 que la primera piedra se puso la semana pasada en San Pedro. 73 que se están finalizando en Nueva Andalucía. 18 de alquiler, como he dicho, en Marbella, y 25 viviendas que se iniciará próximamente porque está el proceso para hacerlo en Arroyo Palomera. Y sobre lo del suelo, perdona, Enrique, lo que se saca del suelo, y la gestión de las primeras piedras, por Dios. Después, mira, yo prefiero un gobierno, Victoria, que ponga muchas primeras piedras. Que ponga primeras piedras y lo termine. No, terminarlas no las hemos visto, las primeras piedras. Tengo un déjà vu de una primera piedra de la residencia de mayores del Trapiliche del Prado. Si me permite, porque lo tengo más difícil al estar por teléfono, gracias, Victoria. A un gobierno como el tuyo, que cuando estuviste en el gobierno en Marbella, lo único que hacía era poner placas de cosas que no habéis hecho ni vosotros, que fue por lo que pasaste a la posteridad, por colocar placas en el municipio. Nosotros ponemos las primeras piedras, la alcaldesa Ángeles Muñoz, y créeme que cada una de estas primeras piedras que ha puesto van a ser vivienda a la que va a entrar gente que lo necesita a vivir. El señor Macías ha dicho en algún momento que se quedaba desierta. No hay ninguna vivienda que haya salido a sorteo hasta el momento que se haya quedado desierta. Pero tiraron de lista de las de San Pedro, Quique, de las de San Pedro tiraban de lista y no había quien las comprara. Costó darle 4 vueltas, claro. ¿Y quién lo compró al final? ¿Quién podía? ¿Y a quién subvenciona? ¿Y a quién puede? Pedro, Victoria. Enrique, adelante, que Victoria, se revolucionan por aquí. Bueno. Victoria, ¿cuáles son las de San Pedro? Sí, las de San Pedro, la promoción de San Pedro, wow. Que se dio, bueno, hubo que darle efectivamente, como dice Manolo, algunas cuantas vueltas a la lista porque la gente renunciaba porque no tenía capacidad económica, porque al final estaban saliendo al precio de vivienda libre. Y conozco amigos míos y amigas mías que ha sido así. Si dices que está el precio de vivienda libre,
estás muy alejada de los problemas actuales de los vecinos de Marbella. Estoy absolutamente Porque si en tú el me terreno dices sabiendo la que realidad. Una casa de 2 o 3 habitaciones son 230, 240.000 euros. En Marbella actualmente no lo es. Con lo cual se muestra tu gran desconocimiento. Pero no, Y hay un es problema, otra Victoria, cuestión, es que quién se el lo puede acceso- permitir eso, el con esos acceso a la salarios, como decía financiación, Manolo. acceso- Claro, no es. Victoria, el acceso a la financiación, que ese también es un problema de las familias y de los jóvenes, y no pretenderás que lo resuelva un gobierno municipal, ¿no? Quizás muchas personas, el problema que tienen es que no le da la financiación el banco, desgraciadamente. Con las condiciones tan maravillosas de los mini empleos, que entre otras cosas tu partido está haciendo en Madrid, y con una precariedad ¿Mini que existe en el empleos? mercado laboral. ¿Mini empleos? Esto no lo piensa. No, sin no, empleo. desconozco Y empleo cuáles son. temporal y empleo temporal, aunque le Ah, pongáis la etiqueta. desconozco de cuáles empleo son. indefinido. Desconozco cuáles No deja son, de no ser porque. temporal. Quizás eso hace que muchas personas estén teniendo dificultades para el acceso a Madre la mía, vivienda la y ma- el el, acceso ma- a la mayor- el financiación. mayor número de aumento en contratos indefinidos que precisamente el gobierno municipal de Marbella se encarga mes a mes de alabar las cifras de mejora de calidad de empleo que sucede en Marbella. Y ahora me estás contando esto. No, es una Tú incoherencia. pregúntale a la Soplar y persona que sorber, tiene- Quique, no. Soplar y sorber, Quique, no. No, y te lo estoy diciendo claro, o sea, el tema de la vivienda. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se aportan desde el gobierno? Pues, desgraciadamente para nosotros, para Marbella, son pocas. Nosotros vamos a seguir, además, como he dicho más de una vez, tenemos un departamento que la alcaldesa fue una de las prioridades de la legislatura, así lo dijo en campaña y así lo ha hecho. Se ha creado un departamento específico de vivienda y vamos a seguir impulsando la vivienda protegida en Marbella. Yo sé que algunos estáis más cómodos, Victoria, en la crítica, que el Partido Socialista pues está más cómodo en prometer 184.000 y hacer en Marbella cero, y creo que en España ha hecho también poca. No, además de ese dato que comentaba Para la Enrique, realidad. voy a añadir yo el dato porque lo tengo aquí delante. De esas 184.000 viviendas prometidas por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, solo se han entregado el 5,5%, equivalente a poco más de 10.000 viviendas. Así que, bueno. Ten en cuenta que la vivienda es una competencia autonómica, no es una competencia del gobierno central. Pues entonces no prometáis lo que no podéis hacer. ¿Y por qué la señora Montero decía que la Junta de Andalucía no había hecho ninguna vivienda de protección oficial, pero sí había hecho casi 800? Eso se lo corrigió hasta Neutral, que no es precisamente... Bueno, pero Si no te digo- afín. Si te digo la verdad, no tengo ese dato. Vale, Yo sí lo tengo. Está pero publicado en lo que Neutral. no podemos hacer es, si realmente vas a hacer vivienda pública, es para que llegue a la gente que lo necesita. Si no, y así de claro lo digo, si no, no le tome el pelo a la gente. ¿Por qué se insistió tanto? ¿Por qué se constituyó esa oficina de atención al ciudadano en cuestión de la vivienda? Porque nosotros le veníamos diciendo, y además, y lo digo así de claro, usted dice, es que hasta que no llegó SP no existió el mundo, ¿no? Eso es lo que me dice la gente del PP, porque es que le dimos mucha morcilla. Coño, No, y lo vendéis bien en los años que estuviste en el gobierno, ¿eh? No, bueno, y Los cuando no estamos en el ¿no? gobierno lo demostramos No, pero normalmente que con vendéis bien, documentación, no te vendéis bien creas. los 4 No, años va. que tuvisteis, ¿eh? Bueno, es que se hizo mucho, Sí. Coño, y se hizo muchísimo y se aportó muchísimo para el municipio en general. Pero lo que digo, no vendamos el tema de la vivienda, no lo hagan si no se va a hacer a un precio realmente asequible. A el planteamiento para una persona que gana, que no llega a 1.000 pavos Bueno, al mes, yo solo porque quiero es que decir si no, algo. no podemos hacer nada. Solo quiero Entonces, decir algo. Hay un montón de vivienda vacía porque los propietarios no se fían según a quién alquilar debido a una ley estatal, bueno, pues que permite que al final una persona, si decide no pagar Claro. y ocupar una vivienda, lo pueda hacer Totalmente. con total Así de claro. facilidad, ¿no? Y así, pues no vamos a ningún Y lado. puesto que la vivienda es del Sí. propietario, la dedica a lo que le da la gana. Volvemos otra vez. Por eso la al gente la relato, utiliza, por al eso, como dice relato Eugenio, la vivienda... tramposo. no es tramposo, Sí, es es tramposo. cierto. Vamos a ver, No es verdad. volvemos O sea, y hay reiteramos. propietarios que no- Volvemos que- y reiteramos. Conozco en yo casos de personas que han tenido 5 fíjate tú, años ocupas fíjate tú, metidos en es su más, casa. Es más, Victoria, no puedes es más, negarlo. el trampeo que A existe ver. a la hora del alquiler, incluso con la estafa de obligarte a contratar el propio inquilino el alquiler seguro que está garantizando el pago al propietario, con lo cual esa es una realidad que están obligando a los inquilinos a hacer el contrato de alquiler seguro, con lo cual el que alquila no se está quedando sin cobrar. Hombre, pero por supuesto que sí, porque además eso solo cubre un año. Y una persona ocupando una casa se puede quedar, para empezar a hablar, un par de años por lo menos. Y si hay menores de por medio, se puede quedar hasta 5 años. Con lo cual, ese alquiler seguro es un pequeño
pequeño parche, y pero dicho luego esto, perdón, Victoria, voy a terminar. La administración no protege al propietario, a su legítima propiedad privada, y al final lo que acaba ocurriendo es que lo paga también, paga los platos rotos quien quiere alquilar una vivienda con normalidad, Claro. porque le piden unas condiciones Leoninas. unas condiciones leoninas. La gente está desconfiando de cualquiera que va a meter en una propiedad suya, porque, ojo, tú sigues siendo presunto propietario cuando tienes que seguir pagando el recibo del IBI, el agua, la luz. Presunto no, eres el propietario. No, pero que no eres es la pero no eres vivienda. el presunto propietario para decir que esa persona no estaba en tu casa, que no tiene un contrato de alquiler y que ha pegado una patada en la puerta. Para eso no eres propietario. Eso es lo que tenemos en este país. Perdón, Victoria, eso es lo que tenemos en este país con esa legislación de este gobierno. No la he redactado yo. Es así. Sí, no, pero además, bueno. me parece que efectivamente. frivolizas a veces un poquito no, con este tema. No. Yo, a porque mí me alguna vez- parece alguna vez que lo has dicho efectivamente que los datos Victoria, que alguna no vez- son los datos que no son el causante de la problemática de la vivienda, vosotros lo ponéis y venís una y otra vez a reiterar que ese es el gran problema y esa no es la realidad. Otra cosa es que tengamos perspectivas distintas, pero el problema del acceso a la vivienda no es el En tu de la opinión, ocupación. en tu opinión. No lo es, En tu porque opinión. los datos no dicen que sea el de la ocupación por el Estamos porcentaje que mezclando hay. dos cosas, la construcción Entonces, de no, vivienda no. o el alquiler. Perdón, Estamos Claro. mezclando dos cosas. Claro, pero ahí está. Si hablamos de alquiler, hablamos de alquiler. Si hablamos de construcción de vivienda, es otro tema. Pero en todo caso, ¿Por qué la gente no alquila y se pasa al alquiler turístico? Pues porque no se atreven a alquilar normal, porque lo que se acaba de decir, porque temen perder su casa. perder su casa, y además, ojo que encima si una persona se mete y te la destruye por dentro, se declara insolvente y te van dando viento fresco. Y lo pagas tú. Y lo pagas tú, efectivamente. Entonces, es que no habría que frivolizar con esta cuestión. No, porque no aunque- estoy Voy a frivolizando, terminar, Enrique. Voy a terminar, No, Victoria, no, por favor. vamos a ver, que tengamos posturas distintas. Es que no voy a consentir que me estés diciendo que estoy frivolizando porque no es realidad. Otra cosa es que tengamos Que no es una realidad, postura no. distinta hacia la percepción. Y lo que yo te digo, y no es frívolo, es que el problema del acceso a la vivienda, el foco principal no es la ocupación. Y no lo es. Es uno de los problemas. Vale, Y por uno cierto- de los problemas, y por efectivamente. cierto- Por eso Vuelve a no me mezclar. hables de Por frivolidad. cierto, la vivienda, la ¿eh? ocupación... No me vuelvas a frivolizar. Te voy a Pero no me mezclando, digas Victoria. voy a terminar, voy a que terminar, no. voy a ¿El zanjar acceso a este la vivienda asunto. o el alquiler? Voy a Es que zan- están mezclando las dos Voy a cosas. zanjar este asunto sencillamente porque hay personas que practican la ocupación, hay otras que practican la inquiocupación y hay personas que dejan a deber y que ni siquiera los propietarios lo denuncian porque no les sale a cuenta. Y es así. Y te puedo decir que hay una estadística bastante importante, creo que era en torno al 20%, hablo de memoria, del 20% de propietarios que tienen problemas con impagos, no solamente inquiocupación. Os habéis dicho esto, esas leyes que favorecen la inquiocupación son de parte de este gobierno, no me las he inventado yo. Y yo puedo tener una percepción u otra, pero tú en todo caso sientas cátedra dices que eso es No, así. yo no, yo no estoy Y, santo Victoria, catedral. y te Te digo estoy más. diciendo que no En otra me ocasión- hables de en que otra hablo con ocasión, frivolidad Eugenio, por tener otra, bueno, en otra otra percepción ocasión, Eugenio, del problema. En otra ocasión, Eugenio trajo esta cuestión a un debate aquí y tú lo que dijiste fue que, bueno, que qué miedo que ibas a llegar ahora a tu casa y te la iban a tener ocupada, ridiculizando un poco el argumento. Entonces, dicho esto, sí que alguna vez lo has Bueno, hecho. porque efectivamente esa Aunque no es solo la fuera- normalidad, aunque solo esa fuera no es la un normalidad. propietario, aunque eso solo fuera también lo un comentaste propietario, tú y te tiene dije, derecho a sí, que eso sea protegido y amparado por la ley en española, ese- que no lo ampara. En esa forma conversación, práctica. efectivamente, también Por dijiste eso lo dijiste eso y también dije que efectivamente no era un problema y vuelvo y reitero que no es el principal problema y ahí no estoy frivolizando y luego podemos tener distintas Por supuesto, perspectivas. por supuesto. Bueno, después del calentón, si os parece, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, así es más Sensible. divertido, ¿verdad? Macías está asustado. Macías no va a volver. No. Yo estoy curado de espanto. Bueno, en todo caso, vamos con algo que arrojaba Opción Sanpedreña y bueno, pues es que tacha de desastre, ¿no? Que la obra del polideportivo en Nueva Andalucía todavía no parece que no arranca y bueno, es que el ayuntamiento derribó ese polideportivo en el 2022 y estamos en el 2025, pero parece que no arranca la construcción de ese nuevo polideportivo y de eso os venís quejando. Sí, bueno, nos quejamos de eso, nos quejamos de esa gestión del Partido Popular, en ese caso en concreto, que ha hecho muchísimo daño a toda la zona, a Nueva Andalucía, a todo San Pedro y al municipio en general. Y todo por una gestión de una persona que, bueno,
Yo creo que siempre el Partido Popular es muy dado a la titulitis, entonces quería hacer el primer partido que pusiese allí una pista de atletismo, una piscina para realizar waterpolo, porque claro, es que tenemos un equipo de waterpolo aquí que tienen que ir a entrenar a los municipios vecinos. Entonces querían ser los primeros. Y llegó una persona, y esta persona pues se puso allí delante del espacio, le contrató, le hizo un proyecto base, pidió un proyecto base a un arquitecto que le hizo una valoración en base a unos términos, como podía ser una construcción de una pista normal y corriente y de una piscina normal y corriente. Claro, cuando se ponen de antemano a pedirle a hacer un proyecto para realizar allí, que prometieron que en 6 meses se iba a hacer un campeonato a nivel nacional de atletismo y de waterpolo y de natación. Cuando se le encarga el proyecto, ese proyecto se va, y además lo tenemos aquí todo documentado. Esto está en los últimos plenos. ¿25 millones de euros? Sí, señor, se va a 26 millones de euros, pero primero nada más que la piscina se va a 16 millones de euros. Es decir, que eso se les ha escapado de las manos, pero es que han cometido la torpeza de llegar allí y lo primero que hace antes de hablar y hacer un proyecto, saber lo que tiene entre manos, lo primero que hace es echar todo aquello abajo. Lo echa todo abajo, echa a los equipos fuera a la calle, fuera el CES Nueva Andalucía, el fútbol aficionado, los aficionados que había también de aeromodelismo, que tenían una pista de aeromodelismo allí, se practicaba el pádel, estaba la piscina, bueno, pues todo aquello lo hicieron en un campo raso, y entonces han cometido un error gravísimo, y está haciendo muchísimo daño. Y no solo eso, es que llevan 4 años con eso hecho, un erial, y lo que se espera son otros 4 años mínimo para poder llegar a tener una pista de atletismo. Un verdadero despropósito a esa gestión que han realizado, por ejemplo, en este asunto. Y la pena es que no puedo seguir hablando. Os voy a pedir brevedad en todo caso, porque es que yo, como hay poco tiempo, prefiero que Quique, que es el del gobierno, diga su se parte. defienda, ¿no? Eso iba a hacer. Eso iba a darle la palabra a Enrique para que pudiera decir algo en todo caso, sí. Quedan 3 minutos. Bueno, yo creo que fue un proyecto de la pasada legislatura, que es verdad que se inició, que se hicieron la primera parte de los trabajos, que fue esta demolición, este arreglo. Después hubo algunos problemas técnicos que impidieron que la obra continuase, pero lo bueno es que la situación ya está reconducida, que ahora mismo ya está dotado presupuestariamente para retomar las obras, que ya se han empezado a hacer también actuaciones como el vallado perimetral, que ya existe un plan, y al final lo que estamos haciendo es devolviendo instalaciones deportivas y mejorando las instalaciones deportivas del municipio. Lo acabamos de hacer, que además yo sé que a Manolo Osorio le gusta mucho el pabellón nuevo de Escariolo, en la zona sur de San Pedro, que es un pabellón con más de 4.300 metros cuadrados. Lo hemos hecho con una pista de atletismo nuevo, lo hemos hecho con la piscina del Serrano, Lima, totalmente renovada, también con nuevas instalaciones en Nueva Andalucía. Pero bueno, es verdad que este proyecto es un proyecto que es muy ambicioso, tal y como se planteó en su momento. Es verdad lo que ha dicho Manolo, eran unas instalaciones que además quieren ser un referente para clubes nacionales de diferentes ámbitos, como el atletismo, como el tema de la natación o el waterpolo, y por eso es un proyecto muy complejo. Y los proyectos complejos, tanto aquí es que en Marbella no estamos acostumbrados. Los proyectos complejos no se puede decir que en 6 meses va a estar allí corriendo tu atletismo, que va a estar haciendo un campeonato nacional. Es decir, se os ha escapado, ha sido un problema enorme, y vuestro ego ha sido superior. Hombre, por favor, solamente tire de hemeroteca, tienes que tirar de hemeroteca nada más, Quique, para ver que estás hablando que vas a hacer el campeonato nacional de atletismo y el campeonato nacional de waterpolo en 6 meses. Eso está escrito negro sobre blanco en febrero. ¿Y a dónde ha llevado esto? A cometer la torpeza cuando valoráis, porque incluso Diputación puso 500.000 euros para desarrollar ese proyecto, que se había valorado en 5,5 millones, cuando llegan las federaciones y dicen no, para hacer esto, aquí hay que hacer este proyecto, hacen el proyecto base y se va a la friolera de 26 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa a vosotros? Ese orgullo que es tan grande como el ego os impide decir que os habéis equivocado, que la habéis, y perdonadme la expresión, que habéis cometido una cagada. Y eso es lo que habéis hecho. Y eso es, hombre, y son 8 o 10 años sin poder participar.
Yo creo Enrique, que necesitamos tú que el termines mismo- en cuestión de 20 segundos, no Vale, más. tú por mismo has favor. hecho el planteamiento. Es verdad que en el proyecto hubo que hacer modificaciones, es verdad que el proyecto estaba planteado para hacer un equipamiento de primera, que hubo unas exigencias de mejora del proyecto que hubo que hacer, que después se encontraron inconvenientes en el terreno que hacía que no se llegara para eso. Y bueno, lo importante es que esta instalación ya tiene una planificación, tiene un presupuesto y que las obras se están iniciando algunas de las fases, que los trabajos que se hicieron quedan para el siguiente equipamiento que se realice ahí próximamente, y que lo importante es que Nueva Andalucía tenga una pista de primer nivel como todos Con ello queremos. nos quedamos. Muchas gracias, Enrique Rodríguez, portavoz del Partido Popular. Gracias por participar en este debate en Clave Marbella. También, por supuesto, Manuel Osorio, representante de Opción Sanpedreña. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, a Victoria Vosotros. Morales, de Izquierda Unida, también a Eugenio Moltó y también a José Ignacio José Macías. Ignacio Macías del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias.